Era una cálida tarde de primavera en el pequeño pueblo de Ronda, cuando Javier percibió por primera vez el silencio profundo que reinaba en la casa de su suegra. Su esposa, Carmen, estaba de viaje por trabajo, los niños dormían plácidamente, y solo el tic-tac constante de un viejo reloj de pared llenaba el salón con su ritmo monótono. Javier había planeado acostarse temprano, pero un leve tintineo proveniente de la cocina captó su atención. Allí estaba Isabel, su suegra, con las mejillas ligeramente sonrojadas y un vestido vaporoso color azul celeste que rozaba sus rodillas, combinando con unas sandalias de tacón bajo que dejaban entrever unos pies delicados y bien cuidados. En una mano sostenía una copa de vino tinto, medio vacía, y con la otra se apoyaba en el marco de la ventana, mirando distraídamente hacia el jardín exterior. No podía dormir, murmuró al notar la presencia de Javier. Él asintió en silencio y se sirvió también un poco de vino. Se sentaron juntos en la mesa de madera antigua, inicialmente hablando de banalidades, el clima, la familia, las flores que comenzaban a brotar en el jardín. Pero a medida que avanzaba la conversación, la distancia entre ellos parecía menguar. Isabel habló de su juventud, de su matrimonio con Antonio, y de los momentos en que se había sentido sola, a pesar de estar rodeada de gente. Javier la escuchaba embelesado, cautivado por la cálida cadencia de su voz y la melancolía que asomaba en sus ojos marrones, profundos y ligeramente húmedos. En un instante casual, Isabel rozó su mano con la suya, un gesto breve pero suficiente para hacer que Javier sintiera un hormigueo inesperado. No retiró la mano. Por un momento, ambos guardaron silencio, mientras la tensión en el aire crecía como una niebla invisible que los envolvía. «Es extraño, ¿verdad?», susurró ella. «A veces uno se siente tan cerca de alguien, aunque no debería ser así». Javier buscó su mirada, pero Isabel apartó los ojos, como si hubiera dicho demasiado. La noche se alargó, y entre copas de vino y risas tímidas por alguna anécdota torpe de la juventud de Javier, se fue tejiendo un vínculo silencioso, un secreto que apenas comenzaba a nacer. Cuando finalmente él se levantó para ir a dormir, Isabel lo acompañó hasta la escalera. «Que duermas bien», dijo con voz casi imperceptible. Él asintió y se volvió para marcharse, pero al mirar atrás vio cómo ella lo observaba con una expresión que lo decía todo y a la vez nada. La noche era silenciosa, pero dentro de Javier se desataba una tormenta. En lo profundo de su pecho sabía que aquello no era el final, sino apenas el comienzo. A la mañana siguiente, la casa en Ronda despertó con una calma inusual. Javier se levantó temprano, demasiado temprano para un día sin compromisos, pero su mente no le permitía descansar. La escena de la noche anterior se reproducía en su cabeza como una película, el tintineo sutil de la copa, la caricia fugaz de Isabel, su mirada al despedirlo en la escalera. Todo había cambiado, aunque nada se hubiera dicho en voz alta. Al entrar en la cocina, encontró la mesa ya puesta, pan recién horneado, mantequilla, mermelada casera y hasta huevos revueltos, todo dispuesto con esmero. Isabel vestía un vestido blanco de lino, ligero y fresco, que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y su figura delgada, acentuada por un cinturón fino de cuero marrón. Sus movimientos eran tranquilos, casi demasiado medidos, como si tratara de convencerse a sí misma de que la rutina seguía intacta, aunque sus ojos oscuros delataran algo distinto. «Buenos días», dijo ella sin mirarlo. «Buenos días», respondió Javier, con la voz más grave de lo habitual. Desayunaron en silencio, rotos solo por el tintinear de los cubiertos y algún crujido al morder el pan. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, cargadas de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Tras el desayuno, Javier se ofreció a ayudar en el jardín, donde el sol caía alto y el aroma a hierba recién cortada llenaba el aire. Trabajaron uno al lado del otro, arrancando malas hierbas, podando rosales y limpiando el pequeño estanque que Isabel y su esposo habían creado años atrás. «¿Recuerdas cuando hicimos este estanque?», preguntó Isabel, arrodillada junto al agua, limpiando cuidadosamente las piedras del borde. «Claro», contestó él. «Me corté la mano y tú me la curaste». «Siempre me pareciste más enfermera que suegra», ella sonrió, un gesto suave y nostálgico. «Me diste las gracias, pero tu mirada decía más que tus palabras». Javier se detuvo, curioso. «¿Qué quieres decir?». Isabel lo miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada. «Siempre fuiste diferente a los demás yernos, no como los otros». Él sostuvo su mirada un poco más de lo debido. «Quizás porque tú tampoco eres como las demás suegras». Se hizo un silencio absoluto,
solo roto por el canto lejano de los pájaros y el zumbido de unas abejas. Isabel bajó la mirada y siguió limpiando las piedras, como si nada hubiera pasado, aunque esas palabras retumbaron en el pecho de Javier como un tambor insistente. Cuando el sol comenzó a descender, se sentaron en la terraza. El cielo se teñía de naranjas y rosas, mientras una ligera brisa jugueteaba con el cabello oscuro de Isabel, que caía en suaves ondas sobre sus hombros desnudos. Ella había cambiado su vestido por uno de seda color vino, ceñido en la cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la curva de su clavícula. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo intenso, parecían más tentadores bajo la luz del atardecer. Abrió una botella de vino blanco y sirvió 2 copas. Por el calor, dijo, levantando su copa, y por la compañía, añadió Javier sin dudar. Rieron suavemente y el vino aflosó sus lenguas. Las palabras se volvieron más personales, más íntimas. Isabel habló de su juventud, de cómo se enamoró de Antonio, el padre de Carmen, pero también de la soledad que a veces sintió, de no sentirse deseada ni valorada. Javier le escuchaba con una mezcla de ternura y comprensión, sintiendo como cada palabra removía algo dentro de él. ¿Eres feliz ahora?, preguntó él con voz baja. Isabel guardó silencio un largo momento, luego respondió. No lo sé, pero me siento viva cuando estás aquí. Un escalofrío recorrió a Javier. Quiso decir algo, pero ella posó su mano sobre su brazo. No hay nada malo en sentirse vivo, susurró. ¿Verdad? Él cerró los ojos solo un instante, y cuando los abrió, su mano seguía entre las suyas, transmitiéndole un calor que lo quemaba por dentro. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, preguntándose cuándo empezó. Ese deseo, ese tirón hacia Isabel. ¿Era solo la ausencia de Carmen o algo más profundo, algo que hasta ahora se había negado a reconocer? El silencio de la casa era pesado, cargado de secretos no confesados, y él sabía que, de alguna manera, nada volvería a ser igual. Pasaron los días y la rutina en la casa de Ronda se transformó en un delicado juego de miradas y silencios cómplices. Javier dedicaba más tiempo al jardín, cortando el césped por segunda vez, limpiando las macetas y arreglando los muebles de la terraza. Isabel, por su parte, parecía paciente y mesurada, sin mencionar nunca lo que entre ellos bullía, pero sus ojos y sus gestos traicionaban una tensión que crecía con cada encuentro. Una tarde, mientras organizaban la despensa, Javier se giró y la encontró tan cerca que pudo sentir su aliento. Isabel llevaba un vestido de algodón color lavanda, ceñido al cuerpo con un lazo a la cintura que acentuaba sus curvas de forma sutil, dejando al descubierto unos hombros suaves y un cuello elegante. Su cabello recogido en un moño imperfecto dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su rostro. Fue solo un instante, pero ese roce alteró todo su mundo. En otra ocasión, Isabel resbaló de la escalera mientras recogía unas macetas del ático. Javier la atrapó sin pensar, sosteniéndola con firmeza. Ella permaneció un momento demasiado largo en sus brazos, sus cuerpos rozándose con una electricidad casi palpable. La cercanía les robó el aliento, y aunque ninguno pronunció palabra, algo invisible cambió para siempre, pero fue una noche después de una lluvia suave cuando todo se desbordó. Javier estaba solo en la terraza, respirando el frescor y el aroma a tierra mojada. Isabel salió descalza, con un vestido de casa ligero que se pegaba a su piel húmeda, dejando entrever la silueta de su cuerpo y el contorno de sus piernas. Se sentó a su lado en silencio, hasta que rompió el mutismo con una voz baja y profunda. Sé lo que sientes. Lo noto cada vez que me miras. Javier quiso negar, pero ella levantó la mano para callarlo. No digas nada. Solo quiero que lo sepas. No te juzgo. El corazón de Javier latía con fuerza, paralizado por sus palabras. Ella continuó, no quiero romper nada, pero tampoco quiero seguir escondiéndome. Entonces se inclinó hacia él con una lentitud que parecía eterna, sin presión ni urgencia, y le besó la mejilla. Fue un beso cargado de significado, de deseo reprimido y promesas no dichas. No hicieron falta palabras. Su mirada compartía todo lo que callaban. Entraron en la casa en silencio, pero cuando llegaron a la escalera, Isabel lo miró otra vez con esa mezcla de invitación y advertencia. Javier sabía que si seguía adelante, nada volvería a ser igual. Aún así, subió un peldaño tras otro, impulsado por una pasión prohibida que se negaba a controlar. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos robados. Cocinar juntos, con las manos rozándose al pasar la sal.
paseos al atardecer donde se agarraban como si el mundo pudiera desaparecer, noches en la terraza hablando en susurros mientras el cielo se velaba de estrellas. No era un amor ruidoso ni impetuoso, sino una corriente profunda que crecía en ellos, lenta y poderosa. Sin embargo, la realidad acechaba. Carmen seguía con sus viajes interminables, y los niños estaban fuera de casa, pero el regreso era inevitable. Ambos lo sabían, y esa certeza convertía cada instante en un tesoro frágil. Una tarde de lluvia intensa, mientras el viento golpeaba las ventanas, Isabel se envolvió en una manta y Javier le llevó una taza de té caliente. Sus dedos se encontraron de nuevo, esta vez con una intención clara y prolongada. Gracias, susurró ella. Isabel, comenzó Javier, pero ella le puso un dedo sobre los labios. No digas nada, Javier. A veces, las palabras solo estropean lo que sentimos. Se acercó tanto que pudo oler el aroma de su cabello, una mezcla dulce y familiar que lo volvía loco desde hacía semanas. Su corazón se aceleró y todo el mundo pareció reducirse a ese rincón cálido y húmedo donde estaban solos. He sido fuerte demasiado tiempo, confesó ella. No quiero ser solo la suegra que te prepara el desayuno y poda las rosas. Quiero ser algo más. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba un fuego nuevo, valiente y decidido. ¿Y qué quieres ser?, preguntó Javier, tragando saliva. La mujer que miras cuando piensas en el amor, aunque sea prohibido. Esas palabras rompieron el último candado en el corazón de Javier. Sin pensar, la atrajo hacia sí, sus frentes se tocaron y sus manos se entrelazaron con fuerza. Afuera, la lluvia arreciaba, como intentando ahogar el ruido de su pasión contenida. El primer beso fue un robo delicado, una mezcla de duda y deseo, un pecado dulce que saborearon juntos por primera vez. Isabel cerró los ojos y se entregó al momento, mientras Javier sentía que todo su mundo cambiaba para siempre. Cuando se separaron, un silencio profundo los envolvió. Sabían que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un susurro constante de secretos y caricias, gestos y miradas que decían más que 1000 palabras. Pero en el fondo, ambos sentían la sombra que se acercaba, el regreso de Carmen, el final del refugio que habían construido. Una noche, poco antes de que Carmen regresara, se sentaron en el salón con la luz tenue de unas velas. Isabel apretó la mano de Javier como si temiera perderlo. No podemos fingir que no pasó nada, dijo con voz quebrada, pero tampoco podemos vivir como si todo estuviera permitido. Él asintió, con la mirada grave y cansada. Sé que esto que tenemos es real. Tan real que no podría olvidarlo aunque quisiera. Isabel cerró los ojos, y unas lágrimas brillaron en sus pestañas. Entonces que sea nuestro secreto, susurró. Un secreto que nadie podrá arrebatarnos, aunque deba quedarse en las sombras. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que ese instante valía más que cualquier promesa. Sabían que su amor no era un cuento con final feliz, sino una melodía prohibida que solo podía tocarse en silencio. Al día siguiente, cuando el coche de Carmen apareció en la entrada, Javier e Isabel estaban frente a la ventana. Sus manos se rozaron una última vez, breve y furtiva. Él la soltó lentamente y ella le regaló una sonrisa cómplice, esa que solo ellos entendían. Desde entonces, todo parecía igual en la casa, pero en sus corazones ardía un fuego que nadie podría apagar. Cada vez que se cruzaban en las reuniones familiares o en el jardín, sabían que entre ellos había algo más que palabras, y mientras las sombras de esa primavera se alargaban, una pregunta quedaba flotando en el aire, invisible y amenazante. ¿Qué pasaría cuando Carmen descubriera el secreto que ambos guardaban? Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad que apenas lograba ocultar la tensión latente en la casa de Ronda. Javier retomó su rutina habitual, preparar el desayuno para Carmen cuando ella estaba en casa, ayudar con los niños y atender el jardín con una dedicación casi obsesiva. Isabel, por su parte, mantuvo una distancia prudente, pero sus miradas furtivas y sus silencios pesaban más que cualquier palabra. Una tarde, mientras Javier regaba las plantas en el patio trasero, notó que Isabel lo observaba desde la ventana de la cocina. Llevaba un vestido de encaje color marfil que acariciaba su figura con delicadeza, dejando al descubierto sus hombros y una fina cadena dorada que descansaba sobre su clavícula. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre su espalda como una cascada oscura. Al cruzar sus ojos, una chispa invisible encendió un fuego que parecía imposible de apagar. Sin embargo, antes de que Javier pudiera acercarse, un ruido seco lo sobresaltó. La puerta principal se cerró con un portazo. Carmen había llegado. El corazón de Javier se aceleró y una oleada de nervios lo invadió.
Isabel respiró profundo y apartó la mirada, como si quisiera esconderse detrás de la cortina. La cena esa noche fue un intento torpe de normalidad. Carmen, radiante y despreocupada, contó anécdotas de su viaje, mientras Javier e Isabel intercambiaban miradas cargadas de significado. La tensión era palpable, un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Al terminar, Javier se retiró a la terraza para tomar aire. El silencio de la noche lo envolvía, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de estallar. De repente, escuchó pasos detrás de él. Era Isabel, que se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa triste en los labios. Sé que esto es imposible, dijo en un susurro, pero no puedo dejar de pensar en nosotros. Javier la miró, dividido entre la culpa y el deseo. Antes de que pudiera responder, un sonido en la casa los interrumpió. Carmen llamaba desde la ventana, preguntando si todo estaba bien. Isabel retiró la copa y se alejó lentamente, dejando a Javier solo con sus pensamientos y un secreto que pesaba más que nunca. Mientras la luna iluminaba la noche, Javier comprendió que el juego de apariencias había llegado a su fin. Ahora, la verdadera prueba estaba por comenzar, y en las sombras de Ronda, un misterio oculto amenazaba con salir a la luz, cambiando sus vidas para siempre. Las semanas que siguieron en la casa de Ronda estuvieron marcadas por una tensión creciente, como si cada rincón guardara un susurro prohibido. Javier intentaba mantener la rutina intacta, pero su mente vagaba entre recuerdos y deseos que se negaban a ser silenciados. Carmen, ajena a la tormenta silenciosa, hablaba con entusiasmo de sus planes futuros, mientras Isabel se mostraba cada vez más reservada, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y anhelo. Una tarde, mientras organizaban juntos el despacho, Javier encontró una carta doblada entre los libros antiguos. La tomó con cuidado y, al abrirla, reconoció la caligrafía de Isabel. Era una confesión escrita a mano, llena de palabras que hablaban de amor, culpa y un deseo imposible de ignorar. La carta terminaba con una frase que heló su sangre: si esto llega a tus manos, sabrás que no puedo seguir escondiéndome. El corazón de Javier latía con fuerza mientras leía y releía aquellas líneas, consciente de que aquel papel era una llave hacia un secreto que podría destruirlo todo. Decidió guardar la carta, pero la duda y el miedo lo acompañaron como sombras persistentes. Esa noche, mientras la casa dormía, Javier se encontró frente a Isabel en el salón. Ella llevaba un vestido de terciopelo granate que abrazaba su silueta con elegancia, y sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. Tenemos que hablar, dijo ella con voz suave pero firme. No podemos seguir viviendo en este limbo. Javier asintió, sabiendo que el momento había llegado. Mientras las palabras comenzaban a fluir, una figura inesperada apareció en la puerta. Carmen, con una expresión que combinaba sorpresa y una intuición silenciosa que nadie había previsto. El aire se volvió denso, cargado de emociones contenidas y secretos al borde de estallar. En ese instante, el destino de los tres quedó suspendido en un hilo invisible, y en las sombras de Ronda, una verdad oculta esperaba ser revelada, lista para cambiarlo todo para siempre.